Muy buenas tardes, que Dios les bendiga mucho. Feliz tarde de sábado. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, porque tenemos la oportunidad de reunirnos para estudiar este hermoso libro llamado Conducción del Niño. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él nos dirija a lo largo de todo este estudio. Y nuevamente, si alguien desea colaborar, abrir su micrófono, comentar algún texto bíblico, alguna reflexión sobre el espíritu de profecía, o externalizar alguna pregunta, con todo gusto puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Vamos a ponernos en manos de Dios en estos momentos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en esta tarde de tu sábado, Señor, porque hasta este momento tú nos has ayudado, porque nos das vida, nos das salud y nos das la bendición de poder estar conectados por este medio, Señor, para seguir aprendiendo de ti, ser edificados y fortalecidos en el Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de profecía. Queremos pedirte en esta tarde que tú nos enseñes, queremos sentarnos ante el trono de tu gracia, arrodillarnos y queremos escuchar tu voz y tu instrucción, Señor, para que podamos hacer siempre tu voluntad. Necesitamos, Señor, aprender acerca de cómo conducir a los pequeños, Señor, que tú le llamas herencia tuya, porque si dice tu palabra, herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Y por eso es que venimos ante el trono de tu gracia para pedírtelo, para aquellos que somos ya papás o que tenemos un bebé en camino, en formación, Señor, o algunos otros que ya tienen posiblemente la oportunidad de tenerlos en sus brazos, Señor, todos queremos encomendarnos en tus manos. Y te pedimos que tú nos abras el corazón y podamos aprender acerca de ti, de tus testimonios. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús.
Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús.
santo como es Él, es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén, que Dios les bendiga grandemente en esta hermosa tarde de sábado. Damos muchas gracias a Dios por este privilegio de estar aquí reunidos para estudiar el libro de conducción del niño. Que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, hermanos, que podamos ser fortalecidos y edificados en Dios. Hermana Ana Ruth, hermana Hilda, hermano Luis, hermana Marlene y hermana Juanita y Pedro. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de Profecía. Ya hemos orado al comenzar esta reunión, pero antes de continuar vamos a hacer nuevamente una oración a nuestro Dios. En esta tarde, bendito Padre Celestial, una vez más te damos gloria, honra y alabanza a ti porque solamente a ti te pertenece y con un corazón agradecido por tener instrucción, Señor, que tú tienes para nosotros en los escritos inspirados, Señor, de tu palabra, en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de Profecía. Sé tú, Señor, por favor, nuestro maestro, enséñanos, edúcanos para saber cómo hemos de educar a todos los niños, a todos nuestros hijos, Señor. Bendícenos grandemente, por favor, en esta tarde, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a ir al capítulo 1 del libro Conducción del Niño. Esta primera sección que tiene el libro, los compiladores
decidieron titularlo El hogar, la primera escuela. Y el capítulo 1 se llama La importancia del hogar como escuela. Entonces vamos para allá. La educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Amén. En la Biblia, en la palabra de Dios en la Biblia, nosotros nos encontramos el caso de los papás de Sansón, de Manoa y de su esposa de la tribu de Dan, que decían, y precisamente cuando supieron que iba a concebir y que iba a tener un hijo, la pregunta por parte del padre fue, ¿y cómo ha de ser la educación del niño? Definitivamente el pueblo de Dios en esos momentos entendía cuál era su responsabilidad como padres, que por eso él se acerca y le dice al ángel de Jehová cómo es que ha de crecer este niño, cómo es que va a ser educado. Y esa es la pregunta que cada papá y cada mamá debiera hacerse en este mundo en su responsabilidad para con Dios y para con los demás. Es cómo es que ha de crecer. Y entonces aquí lo que nos dice el espíritu de profecía da por sentado que los papás son los primeros maestros y el hogar donde va a crecer el niño van a ser los primeros, la primera escuela que el niño va a tener. Se nos dicen tres enseñanzas básicas que deben tener aquí los niños. La primera es, debe aprender respeto. Ajá. Debe aprender a respetar a Dios primeramente, debe aprender a respetar a sus padres y debe aprender a respetar a todos sus prójimos, todos. Eso es lo que debe aprender. La segunda es obediencia. De hecho, más adelante en este libro se nos va a decir que es la primera gran lección que necesita aprender todo niño, que es obedecer. Seguir instrucciones, en este caso las instrucciones de Dios y las instrucciones de aquellos que en el temor de Dios ocupan el lugar de Dios durante los primeros años de la vida de los niños, que son los padres. Siempre ese respeto, esa obediencia. El tercero se nos dice es reverencia. Reverencia hacia Dios, temor hacia Dios es lo que tiene que aprender. Y por último, se nos dice también debe aprender el dominio propio, a sujetarse a el Espíritu Santo para ejercer un dominio personal, un dominio propio. Eso es lo que nos dice el espíritu de profecía. En el libro de la educación, en el segundo capítulo, nos dice la escuela del Edén. Y esto me gustaría leerlo para que quede más claro. En Proverbios 3:13 nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. El sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación.
A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos ángeles, que les daban consejos e instrucción. Con frecuencia, cuando caminaban por el jardín al aire del día, oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Los pensamientos que él tenía para ellos eran pensamientos de paz y no de mal. Solo deseaba para ellos el bien. Bueno, esto se ve en que al principio Dios como quería que fuera, quería que los padres fueran los maestros de sus hijos. Y ahorita estamos viendo que en el sistema, si tu hijo no tiene títulos, si tu hijo no está en la escuela, los ven mal. Entonces nosotros tenemos que luchar contra todas las cosas que Satanás nos mete en nuestra mente. Estamos en un mundo donde gobierna Satanás. Todo lo que hacemos, debiera de ser para agradar a Dios. Pero cuando estamos bajo el sistema, estamos agradando a Satanás y nos estamos enfermando y destruyendo a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no queremos obedecer a Satanás, que él eduque a nuestros hijos o que nos eduque a nosotros, ¿qué debemos de hacer? Decirle adiós al sistema y volvernos otra vez al camino de Dios. Volver los padres a educarse o reeducarse, porque a veces pues nacemos, crecemos, vamos al kinder, a la escuela, secundaria y lo que más sigue, pero no está esa correcta instrucción de nuestros padres, de la naturaleza. Entonces, pues crecemos y no estamos educados correctamente en base a los principios. Sí nos pueden enseñar los papás a orar, a leer nuestra Biblia, a cualquier cosa muy sencilla, pero durante el día tenemos que desarrollar fe, tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que hacer muchas más cosas para agradar a Dios. Pero durante el día, nuestras actividades, que la escuela, que las tareas, que la casa, los deberes, el trabajo y demás actividades se nos van olvidando. Entonces aquí me gusta mucho que dice que el sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos y nosotros ya rompimos con eso. Entonces debemos de pedirle perdón a Dios y volvernos nuevamente a Él, volver a la, A lo que Dios volver propuso a desde las el sendas principio. antiguas y pues estar preparándonos y estar preparando a nuestros hijos. Y este estudio es para que todos podamos aprender y podamos ayudar a las demás personas, a los demás matrimonios y a las demás familias para que puedan conocer cómo educar a sus hijos y cómo los padres se pueden educar también. Sí, una de las cosas que el espíritu de profecía aquí nos estás compartiendo es bonito cuando dice la primera aula fue el Edén. Sí. Ajá, no era un aula de cuatro paredes con bancas. Ujú. Ajá, sino era un espacio donde ellos podían estar en contacto con la obra creadora de Dios. Ajá, y Sí. entonces podían aprender de él. En esos momentos estamos hablando de la no existencia de Biblias aún, porque la comunicación era cara a cara con Dios en esos momentos, y el libro de texto en este caso era la obra creadora. Ajá. Y creo que más que nunca ellos comprendían lo que dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el Señor, como lo que tú nos estás llamando en esta reforma educativa, Dios también se propone lo mismo, que volvamos a aprender bajo el mismo libro de texto. Es decir, que nos volvamos estudiosos y serios observadores de lo que es la naturaleza, y podamos ver al Dios que creó la naturaleza a través de su creación.
Dice claramente la palabra de Dios en el libro de Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas. Entonces, que Dios así lo permita, que Dios nos ilumine y nos guíe. Ahora, una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar con los párrafos anteriores, digo, los párrafos posteriores, perdón, va a ser que el objetivo es la formación del carácter. Ahorita lo vamos a leer. Me voy a anticipar un poquito para decir que entonces se trata que en el modelo educativo de Dios, lo principal es la formación del carácter. Ajá, a través del respeto, del dominio propio, a través de lo que leímos ahorita. Ajá. Eso se tiene que desarrollar en la vida del niño o de la niña y en la nuestra, incluso viviendo ya fuera de la ciudad y viviendo ahora en el campo, eso es lo que tiene que ser. Entonces, la salida al campo y la educación bajo el aula de Dios, que es en el libro de la naturaleza, se tiene que reflejar en el carácter. Si no, de lo contrario, no es una educación correcta, no es una educación bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? El carácter nos tiene que ser transformado bajo la dirección del Espíritu de Dios en el aula que Dios nos dio, que es su naturaleza. No. Ujú. Cuando no hay una transformación en el carácter, entonces estamos hablando que algo en la cuestión educativa no está bien. En el mismo libro de la educación que tú estás leyendo dice, educar es redimir. Ajá. Esa es educación. Entonces la educación es parte de la redención y debiera ser esa. Muy bien. Si alguien de repente tiene algo que comentar, hermanos, por favor, con todo gusto puede abrir su micrófono y puede participar. Puede decirnos qué es lo que dice, qué es lo que el Espíritu de Dios pone en sus vidas. Bien, vamos a la siguiente parte, que es bajo el subtítulo La colocación de un fundamento sólido. Dice, sobre los padres recae la obligación de dar instrucción y se nos dice en tres áreas, física, mental y espiritual. Y nos vamos a detener ya desde aquí para comentar. Ajá. Cada padre y cada madre mejor dicho, más que obligado, es invitado bajo el Espíritu de Dios a tener el mayor desarrollo personal. En algún momento, al dar clases y al compartir en la llamada escuela para padres en donde laboraba anteriormente, les decía el comentario a los papás, el mayor reto que tuviera cualquier ser humano sobre esta tierra de superación personal sería ser padres. Ajá. ¿Por qué? Porque dice aquí claramente el Espíritu de Profecía, te toca dar o nos toca dar la instrucción física. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que conocer el funcionamiento de mi cuerpo. Tengo que tener los conocimientos respectivos de anatomía. Tengo que saber dónde está el hígado, tengo que saber dónde está el corazón, tengo que saber dónde está absolutamente todos y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Es necesario que así sea, porque ahora ¿a quién le vamos a enseñar eso? A nuestros hijos. Instrucción física. Tenemos que tener el mayor desarrollo mental de todas nuestras habilidades y capacidades de razonamiento, de reflexión, de memoria. Los padres debiéramos tenerlos desarrollados en su máximo esplendor, porque ahora nosotros vamos a ser maestros de ellos. Y por tercer punto, tenemos que tener la instrucción espiritual. En otras palabras, nuestra comunión con Dios debiera ser la más ferviente, la más espiritual y la más cercana, dependiendo siempre de la gracia de Dios mediante la fe, para poder enseñar precisamente esto a quienes nos van a seguir los pasos, hermanos. Entonces, notemos que la instrucción que como padres nosotros necesitamos es en estas tres áreas para poderla impartir a nuestros hijos. Sigue diciendo el Espíritu de Dios, dice, debe ser el objeto de todo padre asegurar para su hijo, aquí está lo que les decía anteriormente, un carácter bien equilibrado y simétrico.
bien equilibrado y simétrico. El Espíritu de Dios en su palabra, en la Biblia, nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es precisamente desarrollar un carácter bien equilibrado que toma en cuenta las tres áreas que han sido mencionadas con otras palabras en el renglón anterior del espíritu de profecía. Ese es el objetivo de la educación, un carácter equilibrado y bien simétrico. Entonces retomamos con el párrafo anterior. Si estamos en el aula de Dios o si vamos a ir al aula de Dios, que es la naturaleza, y adquirimos todos los conocimientos necesarios en el ámbito físico, mental y en la comunión con Dios, el espiritual, el objetivo es el desarrollo del carácter. Ajá. El Señor nos invita ahora en su aula a desarrollar el carácter de Cristo, porque educar es redimir. Sigue diciendo, esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Tenemos la parte contemplativa, que es a través de la palabra de Dios y a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios, porque así dice la palabra, en su ley medita de día y de noche, es decir, sobre los textos inspirados, y al mismo tiempo tenemos que ser hacedores de la palabra, por eso se nos dice no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Eso es desarrollar un carácter bien equilibrado, porque estamos fomentando la fe, pero también estamos fomentando la acción, bueno, que es parte de la fe, porque fe y obras van de la mano. Entonces, eso es lo que el Espíritu de Dios nos pide a nosotros. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Entonces aquí tal vez diríamos, si vamos a echar el fundamento, padres y madres, lo que necesitamos hacer es conocimientos físicos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, del templo del Espíritu de Dios, conocimientos mentales, ajá, todo lo que tenga que ver con utilidad, con reflexión, con razonamiento, con memoria y todos esos procesos superiores que Dios nos ha dado, y tenemos que fomentar la espiritualidad y la comunión con Dios en todo momento para poderlo transmitir a nuestros hijos. Así es. Bueno, pues seguimos con el libro de la educación en el capítulo número 2, que nos dice, el infinito autor de todo abría a sus mentes las leyes y operaciones de la naturaleza y los grandes principios de la verdad que gobiernan el universo espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y disfrutaban de los más elevados placeres de su santa existencia. No solo en el jardín del Edén, sino toda la tierra era sumamente hermosa al salir de la mano del Creador. No la desfiguraban ninguna mancha de pecado ni sombra de muerte. La gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra, se llenó de su alabanza. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. De ese modo era la tierra un emblema adecuado de aquel que es grande en misericordia y verdad. Un estudio propio para los seres creados a su imagen. Amén. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra, y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes a los que él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra estaría llena de hogares y escuelas donde se estudiarían la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más plenamente a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria. Amén. Ese era el objetivo. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos y hermanas, ¿habrá alguien que le gustaría hacer algún comentario o aportación?
Buenas noches, hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén, gracias, igualmente. Aquí ya despedimos el sábado, ya está bien oscurito. Y qué maravilloso la palabra de Dios. Estaba pensando en que, como ahí lo menciona Espíritu de Profecía, que los primeros 7 años de la vida del niño son determinantes para el desarrollo de su carácter. Entonces, la importancia que el Señor nos da y nos encomienda en formar esos seres, ¿verdad? Preparados para el reino de Dios. Y hace unos días estaba leyendo un comentario de una persona que estaba contenta porque había mandado a sus hijos desde temprano al preescolar, desde los 2, 3 añitos ya los llevó al jardín. Y yo me puse a pensar, "Oh, yo no quiero eso para Joan, porque eso ya es separarlo de mí. Y en esas edades las mentes son tan impresionables, ¿verdad? Todo perciben, todo detectan, todo sienten, miran, observan. Y entonces ahí está el desarrollo de la vida espiritual de los niños. Entonces, no es menuda la responsabilidad que tenemos los papás en el desarrollo integral de sus vidas. Entonces, yo prefiero que desarrolle esas 5 habilidades, 4 que leímos al principio: obediencia, dominio propio, ¿verdad? No recuerdo las otras. eh, que reconozca que es un hijo de Dios y que tenga un carácter que Dios espera en él. Entonces, es importante todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, el sistema, como ya lo mencionó Prisi, el sistema nos invita a hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas y que el Señor nos dé la sabiduría del cielo para poder tener ese discernimiento y hacer lo correcto ante Él, ¿verdad? Bueno, eso les comparto. Amén, hermana, muchas gracias. Los otros eran, a los que dijo era respeto, reverencia, dominio propio, lo que Dios quiere que aprendamos. Y gracias, hermana, también por compartirnos su testimonio ya usted como mamá. Ajá. Puede ser de gran motivación para cada uno de nosotros que estamos por. Ajá. El hecho de compartirnos su testimonio, la obra del Espíritu Santo en la vida de usted, de su esposo y ahora de su niño, siempre va a ser de bendición y vida eterna. Muchas gracias. Pedro o hermana Juanita, aquí está su mano levantada. Adelante. Bueno, lo que hemos, oído hasta este momento, nos enseña que Dios no nos dejó desamparados, ¿verdad? Porque nos dejó un modelo que deberíamos de seguir, ¿verdad? El modelo que les dio a nuestros primeros padres, ¿verdad? Que fue, andar en la obediencia, ¿verdad? Que, que la natura, porque pues ahí era la naturaleza, ¿verdad? Que, en la que ellos vivían. Ajá. Dice que oían a lo que, bueno, Dios mandaba a los santos ángeles, ¿verdad? Para que, pues, platicaran, me imagino, ¿no? Y estuvieran en comunión con Él y que todo era dirigido por Él. Y y ahora sí bueno, que equivocadamente a veces hacemos cosas que por ignorancia, porque a veces no conocemos, ¿verdad? Ajá. Pero cuando uno ya conoce la palabra de Dios y va uno escudriñando, se va dando uno cuenta, ¿verdad? De todo la grande enseñanza que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos dejó todo para que nos fuera bien a nosotros mismos y a nuestros hijos, ¿verdad? Que enseñáramos. Ajá. Este, y ahora sí que Él es el arquitecto, ¿verdad? De nuestra vida, es el cimiento para todos.
ajá, por ejemplo, ahora a nuestros hijos, ¿verdad? Es lo que deberíamos de enseñarles, ¿verdad? Para que cuando ellos tengan que salir con los amigos porque pues ellos crecen, ¿verdad? Y pues quieran o no, los mandamos nosotros a la escuela, pero ¿con qué herramientas ellos se van a defender? Algunos por eso caen en los vicios, en cuántas cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, desafortunadamente los padres pues nunca les han enseñado las herramientas para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces los niños pues se dejan llevar por lo que oyen y por lo que ven. Bueno, salen al mundo, pero indefensos, pero cuando ya tienen una escuela en casa, ya van ellos preparados, ¿verdad? Para poder discernir todo eso a maldad que hay allá afuera. Ajá, por eso dice que deben de salir con un dominio ellos, un dominio propio en ellos mismos, por ejemplo. Si le dicen, mira, toma esto, pues no, porque yo sé que es malo para mi cuerpo. Yo debo de cuidar mi cuerpo. O sea, la palabra de Dios nos instruye en todo, ¿verdad? O sea, es es algo muy hermoso, ¿verdad? Conocerlo, porque pues Él nos enseña lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Y nos habla con amor. Ajá. Y y yo digo, bueno, pues yo en mi caso, ¿verdad? Yo mandé a mis hijos a la escuela, pero pues yo le doy gracias a Dios pues, que están conmigo y digo, y pues no tienen, aquí que yo me queje y va, pues tienes un vicio, esto, lo otro, pues no, ¿verdad? Porque, bueno, yo en mi ignorancia, en lo que ustedes quieran, siempre yo fui muy posesiva, siempre estuve atrás de ellos y hasta la fecha, hasta me dicen, ay mamá, ya, pero o sea, me dediqué a ellos por completo, ajá, y, y digo, y no conocía yo la palabra de Dios, pero yo digo, es mi trabajo, tengo que tener a mis hijos, ¿verdad? Enseñarles. Digo, bueno, que gracias a Dios, digo, bueno, dentro de lo que yo les enseñé y ahora que ya conozco más, pues ahora ya les hablo más cosas hermosas, ¿verdad? De las cosas celestiales, ya no les hablo de las cosas del mundo, porque digo, eso ya era en mi ignorancia, ahora ya conozco otras cosas mejores que las que hay aquí. Digo, en esta tierra no hay nada bueno, le digo, no hay nada bueno, solamente allá arriba encontramos tesoros. Y digo, bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? A alcanzar todas esas promesas y más que nada, hablar a nuestra familia. Bueno, yo mi responsabilidad con mis hijos, ¿verdad? Porque tengo esa gran responsabilidad y digo, pues hasta que me muera, yo digo, les voy a dejar de hablar de la palabra de Dios, ¿eh? Pero allá afuera no hay nada bueno. Bueno, es lo que les puedo yo comentar, ¿verdad? Y de lo que he entendido hasta este momento. Les agradezco, hermanos, y gracias. Muchas gracias, hermanita Juanita, por su aportación. ¿Alguien más quiere participar? Yo, hermanita Priscila, yo me gustaría opinar tantito. Bueno, yo aquí, por lo que hemos leído hasta este momento, y si estoy mal, corríjanme, por favor, para poder cambiar lo que estoy pensando, ¿verdad? Pero yo aquí encuentro como una similitud entre lo que hace Cristo Jesús con nosotros, que ya somos personas un poquito de mayor edad, con lo que hacen los padres cuando un niño es recién nacido. Porque aquí como lo que estamos leyendo, pues un padre cuando su hijo nace, pues lo debe, como dice, como lo hemos estado leyendo, pues hay 4 lecciones que deben de enseñarle a los niños, lo que es el respeto, la obediencia, la reverencia y el dominio propio. Y creo yo que lo poquito que he aprendido es que, pues Cristo Jesús hace algo similar con nosotros cuando vamos escudriñando su palabra y conforme vamos estudiando más de él, pues él nos va instruyendo, nos va, ¿cómo se llama? Nos va guiando, nos va dando estas mismas lecciones a nosotros como personas un poco mayores respecto al respeto, respecto a la obediencia,
a la reverencia que debemos de tener cuando estamos estudiando la palabra de Dios y a nuestro dominio propio que sobre las cosas de este mundo, ¿verdad? Que sabemos cuáles están incorrectas y cuáles están correctas. Y creo que ahí también podría instruirnos él en estas 4 lecciones. Algo lo estoy relacionando de esa manera yo. No sé si esté bien o esté mal, pero creo que sí podría estar bien, creo. ¿Se fue? No. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, sí, sí. A ver si capté correctamente que nosotros como personas mayores también seguimos aprendiendo como esos principios. No sé si entendí bien, Pedro. Sí, sí, como que lo relaciono con lo que Cristo Jesús hace en nuestra transformación de lo que éramos antes a lo que somos ahora, que ya conocemos la palabra de Dios, pues que el Espíritu Santo nos muestra las lecciones acerca del respeto, Vemos de los la errores. educación, exacto, nos hace ver nuestros errores. Y creo que un padre, al momento de que su hijo nace, pues le debe de enseñar también este tipo de cosas, desde cero, obviamente, pero también debe de mostrarle estas lecciones, ¿no? Sí, correcto. Gracias, porque sí hacemos énfasis en esa parte del libro de la educación, donde se nos dice que educar es redimir. Ajá, Así es. entonces, exacto, sí, tú mismo bien lo dices, ¿no? Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal en nuestra vida, comienza una obra de educación. Ajá. Volvemos a aprender esos principios de respeto, de reverencia, de laboriosidad, etcétera, etcétera. Los volvemos a aprender bajo su cuidado, porque cuando estamos en el mundo, nos desviamos de ellos, de alguno de ellos o de todos, y entonces bajo la escuela de Cristo, que le llamaríamos santificación, volvemos a aprender nuevas cosas. Sí, efectivamente, Pedro, muchas gracias. De hecho, nuestro Señor Jesús nos invita a recibir el reino de Dios como niños. Ajá. Si no fuereis como uno de ellos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño está con la capacidad, o mejor dicho, con la disposición de ser enseñado. Ajá, con el hambre y las ganas de conocer, pero también con toda la disposición de ser enseñado, en este caso en la escuela o en la educación de Cristo Jesús nuestro Señor. A mí me gustaría comentar un poquito más. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una, pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por, cuan- por cuando agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Y nos sigue diciendo, aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador. El plan de la escuela del Edén, Adán y Eva recibieron instrucción por medio de la comunión directa con Dios. Nosotros contemplamos la iluminación del conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo. Amén. Amén. Gracias por estos textos del libro de la educación, porque entonces le vamos a añadir algo más a los principios que estamos hablando de respeto, de reverencia, de la instrucción física, mental y espiritual. Nosotros le tenemos que poner en el centro a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, total y claramente, porque no solamente se trata de enseñar esos principios que ya tienen que ver mucho con su carácter, sino tenemos que poner en el centro a la persona, como dice aquí esta parte del libro de la educación. Finalmente, él se presenta a sí mismo en el Apocalipsis como el alfa y la omega, ¿no? El principio y el fin, el principio de nuestra educación, el fin de nuestra educación. Amén. Y seguimos. El siguiente subtítulo nos dice, niéguese al niño todo, menos este derecho. Padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba.
negarles todas las cosas antes que la educación que debieran recibir en sus primeros años. Ahí engloba muchas cosas, hermanos, y pues habemos personas o hay personas que a lo mejor no conocían el mensaje, como nos decía nuestra hermanita, pero ahora que ya conocemos, pues necesitamos aprender, conocer un poquito más y los conocimientos que tenemos, ponerlos en obra, primeramente en nosotros y después en nuestros hijos, o si ya los hijos crecieron, en nuestros nietos, sobrinos, o las personas que tengamos más cercanas de nuestra familia, o las personas más cercanas de nuestra amistad que podamos compartirlos. Y seguimos. No les permitáis manifestar su enojo. Y aquí pues tenemos que ser como padres o como personas adultas, no enojarnos delante de ellos. Bien podemos sentir el sentimiento, pero no demostrarlo. Hay personas que son muy violentas y empiezan a golpear las mesas, las paredes o cualquier cosa para hacer ruido porque demuestran su enojo. Entonces, eso no les debemos de enseñar a nuestros hijos o a los pequeñitos. Si nos molesta algo, pues debemos de hablar, ya sea con la persona que nos hizo algo y nos molestó, o decir, es que me molesta tal cosa y podemos hacer esto otro. Siempre se tiene que dialogar y siempre se tienen que llevar los acuerdos. Entonces, esto no hay que dejar que vean los pequeños. Repito, no les permitáis manifestar su enojo. Enseñadles a ser bondadosos y pacientes. Y aquí en lo de bondadosos y pacientes, puede que sí les enseñemos a dar, pero a veces nosotros somos impacientes. La mayoría de las mamás son bien impacientes, eh, hacen todo de rápido y esto y que aquello y que no sé qué, y crecen los niños, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Quieren todo rápido, mejor hazlo tú porque tú lo haces más rápido, yo no lo hago. Entonces, ahí cuando son impacientes los padres o la familia, las personas mayores, ¿qué estamos enseñando? Que los niños no obedezcan lo que Dios nos dice, que les enseñemos a ser bondadosos y pacientes. Entonces, como mayores, tenemos que ser pacientes nosotros para enseñarles a ellos la paciencia y debemos de ser todo lo posible calmados, quietos, tranquilos, en nuestra voz, que no se escuchen voces fuertes, porque a veces los padres los niños están jugando afuera y los papás están adentro de la casa y le hablan por el nombre al niño 2, 3 veces y el niño no contesta porque no escuchó y a la cuarta o quinta vez ya levantan la voz bien enojados y a veces hasta le dicen te voy a regañar porque no me escuchaste o por cualquier cosa y ya empiezan con las voces alteradas. Entonces, esto no se debe hacer. Bueno, tenemos que pensar, bueno, no me contesta porque a lo mejor está ocupado o a lo mejor no me está escuchando. Entonces, ir a la habitación o al lugar donde está el pequeñito y ya ahí decirle, hijo, necesito esto o haz esta cosa o ven porque ya vamos a comer o algo, pero no hablar fuerte o andar con esas palabras impacientes hacia los hijos. Tenemos que también enseñarles a ser considerados con otros, que si vemos que alguien tiene alguna necesidad, pues decirle, esta persona no puede caminar, así como tú, porque pues tuvo un accidente. Necesitamos decirles, explicarles las situaciones, necesitamos eh, todo, platicar con ellos y decirles todo quietamente para que ellos puedan decir, ah, bueno, yo puedo caminar, puedo correr, puedo hacer todo esto, pero como tú no puedes, voy a hacer esto por ti. Si tú no tienes este juguete, te lo puedo regalar porque yo ya tengo varios juguetes. Entonces, nuestros niños o los pequeñitos con los que tratemos, podemos enseñarles así.
mira, esta niña no puede jugar contigo porque no tiene muñequitas o porque no tiene los mismos juguetes que tienes tú. ¿Le puedes prestar? Ah, sí, sí, se lo presto. O bueno, se lo regalo mejor que digan los niños. Qué bonito sería que dijeran eso en vez de que digan, no, esa es mi muñeca, yo no se la voy a prestar y que empiezan a hacer el berrinche y luego empiezan a llorar y llorar y llorar y ya no los podemos calmar. Entonces, qué bonito sería que si explicáramos una situación así, los niños desde pequeños dijeran, yo se lo regalo. Entonces, así los tenemos que ir tratando y nos dice, así los prepararéis para un ministerio superior en las cosas de la religión. Si nosotros habláramos con los pequeñitos de todo, todos estos ejemplos que les di, podemos hacer de ellos personas de valor, estimables delante de Dios y delante de la sociedad, delante de las personas. Y es muy bonito que los padres que ya conocen el mensaje lo apliquen. Cuando nuestros padres no conocían el mensaje y de repente aplicaban una que otra, pues es bonito, pero qué bonito y qué hermoso y qué educación y qué privilegio para los padres que ya conocen el mensaje y tienen hijos y los educan así. Es muy hermoso, hermanos. Entonces hay que orar por todos esos matrimonios que conocen el mensaje para que los eduquen así y para los que no conocían el mensaje y están apenas aprendiendo o conociendo de Dios, hay que orar más para que el Espíritu Santo los pueda guiar y todas aquellas equivocaciones que tuvieron puedan revertirse. Y seguimos. Me gustaría aquí hacer un comentario. Sí, Has señalado algunas partes, pero yo no, dice, y no les permitáis manifestar su enojo. sí. Eso implica que el padre y la madre han aprendido a no manifestar su enojo. Ujú. Y es más, vamos todavía más lejos. En el crecimiento en Cristo, en la madurez en Cristo, dice el Evangelio de Mateo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare sin razón contra su prójimo ya es culpable ante el concilio. Esto implica que papá y mamá han entendido que sus emociones están legisladas por la ley de Dios. Y toda expresión de enojo irracional, como dice ahí, cualquiera que se enoje sin razón, queda registrado en los libros celestiales. Y entonces, por lo tanto, han aprendido a no enojarse. Ajá. Han aprendido a someter su voluntad a la voluntad de Dios y han aprendido a no enojarse. Ahora, ¿cuál es el enojo sin razón? Ajá. El espíritu de profecía tiene en mente el carácter y personalidad de un capítulo dedicado a la ira. Y en él se nos dice que la única manera o el único momento en donde se nos permite enojarnos es cuando el nombre de Dios o todo lo que tiene que ver con Dios y su justicia, y su carácter y su santidad es pisoteado. Entonces dice, es permitido el enojo y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando da los azotes con el látigo en el piso y dice, mi casa es casa de oración y la habéis hecho cueva de ladrones. Se manifestó ahí la ira divina que le dio a todas las gentes, nos dice que parecía que estaban frente al gran juicio. Ajá. En esas ocasiones es lícito el enojo, pero de ahí en fuera, todo lo que tenga que ver con el orgullo herido, con el hecho de que no se hagan las cosas como yo digo que deben ser, y me enojo, ese sería un enojo pecaminoso. Entonces, el padre y la madre están invitados en todo momento a ejercer un dominio propio y a no enojarse por ese tipo de cosas, para que entonces puedan enseñarle al niño, no les permitáis manifestar su enojo. Si dice enseñarles a ser bondadosos y pacientes, es precisamente porque los padres han desarrollado o han recibido del Espíritu Santo precisamente esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Y se muestra el fruto del Espíritu en los padres y ahora él los enseñan o mejor dicho, ellos lo practican para poder enseñarlos a los hijos. En otras palabras, una invitación a la coherencia, ajá, entre el padre que vive los principios y practica los principios
para ahora poderlos enseñar a los hijos. Así es. Y seguimos, hermanos. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para el servicio del maestro, el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. Y como comentamos anteriormente, pues si estamos estudiando, capacitándonos para las universidades, para tener nuestro título, para tener todos esos halagos del mundo, no nos estamos educando para la escuela superior, ¿verdad? Entonces debemos de tener siempre en mente eso cuando nos empiecen a decir cosas, les doy mi testimonio. Cuando yo leí eh, el libro del hogar, no, la educación, sí, la educación, en uno de los primeros capítulos me gustó lo que había visto, porque yo pues tenía 17, 18 años y pues no conocía nada de Elena, o sea, era cristiana de nacimiento, pero pues yo no sabía ni qué era ella, ni que existía, ni nada. Hasta esa edad, pues vi un librito, me lo recomendó un pastor, lo leí, y cuando estaban los primeros capítulos, pues decía que nuestras horas, todo nuestro tiempo tenía que ser, eh, pues usado de buena manera. Y yo me puse a reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mis horas del día? Me levantaba en la mañana, me ponía a hacer pues mis tareas y me iba al ciber caminando a imprimir, me tardaba mucho, regresaba, ya me bañaba, me alistaba, y ya, mi mamá me llevaba a la preparatoria. Entonces, pues todo el día era de estar estudiando, porque en la prepa pues entraba, me parece, a las 2 y salía hasta las 8, pero los viernes pues salía más temprano, ¿verdad? Pero yo empezaba a decir, es que ya estoy cansada, todos los días es así, quiero leer mi Biblia, pero ya estoy bien cansada, ya lo que quiero es dormirme en la noche cuando llego, y pues teníamos que ir a la iglesia los miércoles y los viernes, y llegaba yo cuando íbamos a la iglesia con bastante hambre y con mucha tarea, y ya la mente bien fastidiada y frustrada. Yo lo que quería era pues bañarme, cenar y dormirme y ya no pensar en los estudios, pero tenía que seguir estudiando porque al día siguiente tenía que hacer más tarea y todo lo demás. Entonces yo decía, este, pues durante el día no le estoy rindiendo mucho para Dios de lo que había leído. Entonces yo dije, esto que estoy haciendo no me lleva a nada a Dios, o sea, me está alejando más y más y más y más de Él. En vez de que si estuviera leyendo algún libro del Espíritu de Profecía, si estuviera leyendo más mi Biblia, si estuviera más activa en la obra del Señor, pues estaría yo ahora sí, rindiendo para Él. Pero nada más estaba yo leyendo ese libro y estaba pues de repente, porque no siempre tenía tiempo de leer mi Biblia. Entonces, yo me sentía que me estaba apartando y apartando y apartando. Y decía, no, o sea, no me quiero apartar de Dios. Entonces lo que estoy haciendo, pues sé que está mal, sé que es pecado y pues me voy a retirar. Cuando le dije a mi mamá, le expliqué, ella comprendió, pero mi familia, mis hermanos que no son cristianos, somos 5 y de los 5, pues la mitad no son, entonces, me empezaban a decir cosas, ya no estaba mi papá, había fallecido, tenía meses que había fallecido cuando tomé esa decisión, y pues mis tíos y toda la familia se puso en contra de mí, de mi mamá, y tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, no te puedes quedar así, y el montonal de ideas que toda la gente me decía. Hasta las amistades de mías, me decían lo mismo, mis maestros, y me seguían mandando mensajes y todo.
Entonces yo me sentía muy frustrada por esa situación, pero yo todavía no terminaba el libro. Entonces, cuando vi esas palabras que, que me decían ahí, pues me tocaron tanto y lo puse por obra y pues veo todas las bendiciones que Dios me ha dado y pues nos ha dado a mi mamá y a mí. Entonces, en esto es donde les digo, si nosotros tenemos ya el conocimiento de Dios y estamos conociendo esto, pues yo tenía alrededor de 18 años cuando vi este mensaje. Entonces yo me puse a orar y estaba en la lucha. Es que yo quiero ser física matemática. Entonces era mucho mi pesar, es que yo quiero ser, pero tengo que obedecer a Dios. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, a mí me gustaba mucho estudiar, pero no me gustaba ir a la escuela. No me gustaba el ruido y no me sigue gustando. Entonces, esas eran mis luchas. ¿Sigo estudiando o sigo en la misma situación que me encuentro o me dedico a la obra de Dios? Cuando decidí romper todo, hermanos, tuvimos muchos estudios bíblicos. Mi mamá Amén. daba estudios bíblicos a las parejas, a la esposa y al esposo, y yo a los hijitos que tenían las Amén. parejas. Entonces ese era nuestro trabajo, era ser misioneras activas de todo el día. Entonces estábamos contentas, trabajando para Dios. Y en bien poquito tiempo, Dios nos permitió conocer todavía el libro de la ciudad al campo y de cuando conocimos eso, como a los 2 meses, ya estábamos por acá en San Luis. Entonces, la obediencia aquí nos dice que tenemos que, pues primeramente, ser nosotros como adultos y ya después invitar a nuestros jóvenes o a nuestros hijos a que sean obedientes. Pero cuando estamos en esa lucha de que sigo estudiando, cuando apenas conoces el mensaje y dices, sigo estudiando o me salgo, o si apenas van a entrar los niños al kinder o a la escuela o así, pues sabemos que todos nos van a decir hasta lo que no. Y vamos a estar pues un tiempo pues fastidiados de tantas cosas que nos van a decir, porque así me pasó, pero tenemos que ser valientes, en todo momento ser valientes, y aunque no seamos valientes, pedirle a Dios que nos haga valientes para superar cualquier cosa y pues obedecerlo. Entonces, en esta situación, hermanos, para que nuestros hijos ya no vayan a la escuela, tenemos que ser como padres valientes y explicarles, mira, mijo, vamos a leer este libro. Amén. Aquí nos explica esto y esto y esto, y como hogar cristiano que somos, no vamos a seguir lo mismo que sigue el mundo, pero explicarles a los niños, ¿verdad? Porque si nomás los sacamos y ya, pues van a decir, ¿por qué me sacas? Y empiezan el montonal de preguntas y de situaciones, entonces explicando todo detalladamente que el niño comprenda, oremos con ellos, que leamos con ellos y todo, ellos van a decidir, bueno, ya vi esto, ya el niño ya vio por sus propios ojos, por él mismo, y bueno, él también tiene que tomar su decisión. Si ya el papá ya supo y el niño también, ahora bueno, la decisión del papá ya está tomada, pero también hay que ver qué quieres hacer, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que el niño está en rebeldía, pues tenemos que orar para que pues el Espíritu Santo obre en ellos, porque va a haber todas las situaciones, hermanos, todos somos diferentes, todos conocemos el mensaje en diferente tiempo, entonces va a haber muchas eh, situaciones diferentes en todos nosotros. Entonces, cuando tengamos algo así, pues ponerlo todo en las manos de Dios, pedir asesoría eh, para las personas que ya pasaron por esa situación y pues estar todos en oración por esa familia, por esos padres y por esos hijos, ¿verdad? Amén.
Me gustaría hacer un comentario también con respecto al parrafito final de la sección, donde dice, debiera ser una escuela preparatoria donde los niños y jóvenes se capaciten para el servicio del maestro, el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior del reino de Dios. En el camino a Cristo, dice que sería un tormento para los pecadores no arrepentidos llegar al reino de los cielos porque ahí reina el amor. Ahí reina la abnegación, el sacrificio y el servicio hacia los demás principalmente. Entonces, cualquier pecador no arrepentido al llegar allá se encontraría en una atmósfera que sería muy distinta a la que él está acostumbrado a vivir en el egoísmo, en la complacencia propia y en la transgresión de la ley de Dios. Entonces sería un tormento para él, dice en el camino a Cristo. Pues aquí es algo similar desde el punto de vista de educación de padres a hijos. Los papás somos puestos para nuestros hijos como esa escuela donde se va a las preparar a los niños para llegar al reino de los cielos, para llegar a la escuela, dice, que se encuentra ya en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, esa misma escuela debe enseñar los mismos principios cristianos del amor, de la abnegación, del sacrificio propio y del servicio siempre a los demás, para que cuando esos hijos e hijas lleguen al reino de los cielos, finalmente su carácter esté acorde con el reino de Dios allá, el reino celestial y la compañía de los santos y de los millares de ángeles. Así debiera ser. Entonces nosotros vamos viendo que precisamente ser papás y conducir a los niños es entrar en esa vida de santidad, de santificación, para poder dar las correctas lecciones a los hijos. Ahora sí, el siguiente párrafo dice, no es un asunto de segunda importancia, claro que no. Dice, la educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria. Ocupa el primer lugar en toda verdadera educación. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. No es entonces un asunto de segunda importancia, sino todo lo contrario de la primera. ¿Cuál alarmante es el aforismo que dice árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza? Debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Padres, recordaréis que la educación de vuestros hijos desde sus años más tiernos os ha sido confiada como una empresa sagrada. Estos árboles tiernos han de formarse con cariño a fin de que puedan trasplantarse en el huerto del Señor. Por ningún motivo debe descuidarse la educación en el hogar. Los que la descuidan están descuidando un deber religioso. En este caso, a los papás y a las mamás se nos dice que así como la oración y el estudio de la Biblia, la obra misionera, la testificación, el seguimiento de la reforma pro salud y cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con nuestra devoción, es importantísimo implementar una obra o una reforma educativa, ajá, que en este caso es un deber religioso para los papás educar a los hijos. El gran alcance en la educación del hogar. La educación del hogar significa mucho. Es una cuestión de vasto alcance. Abraham fue llamado el padre de los fieles. Entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar. Cultivaba la religión de la familia. El que ve la educación impartida en cada hogar y que mide la influencia de esta educación, dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiaricen
con todo su proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno. Fíjense bien, la escuela juntamente con nuestra casa, el hogar, eran uno. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Mediante el empleo de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Ese era el método de estudio para ellos. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, el niño era... El niño era casi desde los primeros años iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres y encauzado en una manera de pensar, sentir y prever que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio, hasta lo invisible y eterno. Qué hermoso, hermanos, que nuestros antiguos padres tenían esa inteligencia y sabiduría y conocimiento para educar a sus hijos. Hay algunos salmos que son cantados, yo no sé la tonada ni los he escuchado, pero me imagino que nuestros antiguos padres así educaban a sus hijos, cantando, haciendo poesías y todo eso bueno, sus hijos lo aprendían y cuando eran pequeñitos pues ellos ya sabían las profecías, ellos sabían todo porque desde pequeños se les fue enseñando y pues ya era de tanta repetición, pues lo memorizaban y no solamente era memorizar, era hacer lo que estaban memorizando, ¿verdad? Entonces, qué hermoso sería que nosotros podamos hacer eso y tengamos también esa inteligencia y ese valor para hacerlo con nuestros hijos para que ellos puedan aprender así, de esta manera, que puedan cantar, tener poesía, tener de muchas formas didácticas el conocimiento, porque a veces pues están pequeñitos y pues no saben leer. Entonces, la mejor manera pues es con alabanzas, ¿verdad? Alabanzas donde aprendamos las verdades. Amén. Y se nos pone el ejemplo de estos hombres de Dios, principalmente de Abraham, a quien llamamos el padre de la fe, a quien la Biblia lo menciona así, y se nos dice así que parte de esa fe que él practicaba era enseñar a sus hijos después de sí que guarden el camino de Jehová. Amén. Entonces, nuevamente volvemos a ver que la conducción del niño y la educación a los hijos tiene que ver totalmente también con el tema de la justicia que es por la fe. Habilita para la escuela formal, la escuela de los padres. Dice, la obra de los padres precede a la del maestro. Tienen una escuela en el hogar, el primer grado. Si tratan de aprender cuidadosamente cuál es su deber y de cumplirlo con oración, prepararán a sus hijos para entrar en el segundo grado para recibir instrucciones del maestro. Aquí se nos habla precisamente de las escuelas que también el Señor mismo mandó a construir, y que tenemos gran instrucción en el Espíritu de Profecía, en el libro de consejos para los maestros, padres y alumnos. Ahí tenemos que existen ese tipo de escuelas que son aprobadas por Dios, y entonces ahora lo que se va a hacer es se va a unir. Los padres han preparado para que ahora los alumnos o los hijos vayan y se conviertan en alumnos de maestros
que sean cristianos, desde luego, que sean creyentes en Dios, que sean que caminen en santidad y que también tengan una vida ejemplar para seguir. Amén. Seguimos. Modela el carácter. El hogar puede ser una escuela donde el carácter de los niños se modele a la semejanza de un palacio. Y pues vemos cómo son los palacios, ¿verdad? Hay gente con mucho poder y pues los niños deberían de aprender, ¿verdad? De que ese poder que pudiéramos tener, pues es el poder de ser personas nobles, personas que seamos bondadosas, misericordiosas, amables, amorosas. Cuando la gente nos vea o vea a los niños que son así, pues ellos van a tener eh, ese bonito sentir que digan las personas, ay, qué bonito niño, qué bonita niña. Y ahí es donde se tiene ese poder, que las personas puedan ver, ay, este niño es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque puede hacer cosas bonitas, cosas que nosotros como grandes no hacemos, o los otros niños que no conocen de Dios hacen cosas diferentes. Entonces aquí nos dice que el hogar puede ser una escuela donde el carácter de los niños se modele a la semejanza de un palacio. Entonces aquí debemos como padres, tratar de que nuestros hijos siempre sean eh, amables en todo momento, que aunque esté pasando el niño por ansiedad, por cualquier situación que tenga, decir, tú no te vas a portar así porque tú eres un niño, un hijo de Dios, un niño cristiano, y los niños de Dios no hacen berrinche. O los niños de Dios son amorosos y juegan con sus amiguitos y comparten sus juguetes. Entonces todo eso debemos de enseñarle a nuestros niños y decirles, tú eres diferente porque eres un príncipe de Dios, y Amén. los príncipes de Dios no hacen esto así. Entonces, desde chiquitos, pues vamos a ver el impacto. A mí mi mamá pues dice que desde que nací, me dice que yo soy una misionera. Dice, tú eres una misionera, y siempre me decía y siempre me decía. Entonces, cuando ya tenía yo mis 18 años, pues fue cuando tomé mi decisión, ¿verdad? De seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque esas palabras que mi mamá me decía desde que yo era bebé, pues se quedaron ahí grabadas en mí. Y pues, ¿qué pasó? Que a mí me gustara seguir a Jesús, que a mí me gustara ser misionera. Entonces, todas las palabras que les digamos a nuestros niños se van a quedar en ellos. No debemos nunca de decir, ay, tú eres un burro, tú eres un menso, tú no sabes hacer nada, tú eres un inútil. No, porque esas palabras los van a hacer entorpecer y pues tener rencores. Entonces, nosotros siempre tenemos que decirles, tú eres un niño bueno, tú eres un niño amable, tú eres un niño obediente a las leyes de Dios, tú obedeces los 10 mandamientos, y así, y todas esas cosas que les digamos a nuestros pequeñitos, ellos lo van a creer y lo van a recordar. Entonces, cuando ellos creen en lo que les dicen los papás, pues se va a ver reflejado, ¿verdad? Amén. Aquí complementando lo que tú dices, eh, nosotros podemos pasar, tal vez no tengamos acceso a un palacio, pero sí podemos o hemos visto en más de una ocasión una construcción que nos llama la atención. Ajá, que podemos ver posiblemente su muro, el color con el cual están pintados, algunos tal vez adornos exteriores que llaman la atención y se ven bonitos, y pasamos por ese lugar o por esa casa y nos llama mucho la atención y decimos, ah, qué bonito. Ajá. El espíritu de profecía aquí lo que está diciendo es que nosotros eso es lo que hacemos con nuestros niños. Ajá. Nosotros tenemos, o Dios nos ha dado la bendición de poder hacer de ellos como esa casa en construcción y que se vea atractiva. Cuando ven y conocen a ese niño y dicen, ay, ese niño es muy risueño.
Ay, este niño es muy paciente, muy amable, muy tranquilo. O ay, este niño, como dices tú, ¿no? Qué bien portadito es. Hoy, Servicial. qué niño tan servicial, qué niño tan cumplido. Ajá, en sus deberes, en sus quehaceres, qué niño tan bien ordenado. Eso es, ajá, tan obediente, tan respetuoso. Ah, qué niño, o sea, ¿y quiénes son los papás de ese niño? Ajá, es como decir, ¿y quién construyó esta casa? Ajá, ¿quién la diseñó? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue el ingeniero que hizo toda esta obra para que la casa se sea bonita el día de hoy? Porque yo quiero tener una casa así. Así igual aquí, los hijos finalmente dicen, bueno, ¿y quiénes son los papás? ¿A quiénes son los papás de estos niños que están formando un niño tan bien portado, tan bien portado, tan amable y tan cariñoso? Hasta aquí, hermanos, no sé si alguien quisiera comentar algo, compartir algo de lo que hemos meditado hasta este momento. Sí, adelante, adelante, hermana Juanita o Pedro, adelante. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con todo lo que hemos, oído, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ajá, pero es lo que un niño debe de, y lo que nosotros también como personas mayores deberíamos de transmitir, ¿verdad? La belleza de un palacio, ¿verdad? Pero que salga o sea, de adentro, ¿verdad? Es lo que debemos dar a reflejar al mundo, ¿eh? Que vean en esa persona un palacio, ¿verdad? Y lo debemos de sentir, ¿verdad? Ajá, eso que Dios nos da, ¿verdad? Porque solamente con Él podemos transmitir eso, este, y yo digo, pues, es hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios, porque Él nos va formando, ¿verdad? Yo ahora que conozco y todo, y digo, pues a veces andamos en caminos equivocados, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia santa, como usted lo dijo anteriormente, ¿verdad? A veces nos llega el mensaje, este, siempre hay un momento, ¿verdad? Por no, en mi momento no era preciso, ¿verdad? Pero sí, no hay un antes ni un después, así que Dios tiene todo, ¿verdad? Todo es en su bendita mano. Yo digo, pues gracias a Dios que digo, a veces pasamos por aflicciones, ¿verdad? Para llegar a Él y conocerlo. Y yo digo, pues Él nos pone, ¿verdad? Lo que vivimos y cuando conocemos, a veces a otros vamos a Él se nos presenta y a veces, ¿sabes qué? No quiero saber nada y renegamos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel en el desierto. Pero hay uno, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que no conocía y lo conocí, digo, ay, y lo abracé, ¿verdad? Lo recibí con amor. Y yo dije, Señor, gracias, que pues salí ya de la esclavitud, ¿verdad? Y yo me fijo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba en la esclavitud, ajá, pero a pesar de eso, pues muchos renegaban y bueno, yo digo, son testimonios grandes que nos van formando, bueno, a mí yo siento que uno va madurando y dices, bueno, no lo conocía, pero ahora lo conozco, Señor, y pues ahora yo me aferro a usted, ¿verdad? Porque pues en usted encuentro todo y digo, y pues ahora sí que es como dice un himno, ¿verdad? Grato es conocer la historia, ¿verdad? Y su grande amor. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Gracias, hermanita Juanita, por decirnos esto y aquí quienes han tenido la oportunidad de crecer, de nacer y de crecer en un hogar temeroso de Dios, necesitan estar muy agradecidos. Quienes tuvieron la oportunidad de que sus padres conocieran el mensaje de Cristo en la infancia, también con mucho agradecimiento a Dios porque se formó esa estructura. Pero si no tuvimos posiblemente esa bendición, no es un obstáculo para Dios. Ajá. A Nicodemo, ya un hombre de bastante edad, Cristo Jesús le dijo, "Te es necesario nacer de nuevo". Había crecido como un hombre religioso, pero le faltaba eso, le faltaba esa experiencia cristiana que habían tenido algunos otros
del pueblo de Dios, que habían tenido los profetas, que habían tenido muchos otros hijos de Dios, pero Nicodemo no lo tenía. Y a él le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando somos llamados a Cristo, siendo adultos, habiendo cometido errores en esta vida, de todos modos la gracia de Cristo se extiende para con nosotros y dice también, te es necesario nacer de nuevo. Y que el hecho de que usted haya tenido la bendición de escuchar de Dios, no importa la edad que fuera, es exactamente la misma invitación y la obra que Dios hace es una obra completa. Se encuentra usted ahora bajo la santificación, que es la educación para el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Habrá alguien más que quiera comentar algo, hermanos? Yo, hermanitos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Anoche, cuando terminamos de estudiar, estuve leyendo un libro y en él encontré una fotografía de mis hijos cuando eran pequeños. Y me quedé mirando esa fotografía con tanta atención y con una nostalgia que dije, Señor, si yo pudiera regresar el tiempo, yo no cometería los mismos errores. Ahora, con lo que sé ahora, yo hubiera criado a mis hijos diferente. Con esos cuatro aspectos de los que se habló hoy, yo hubiera sido haberles dado una enseñanza mejor. Gracias a Dios, a mi manera, de mi alcance, pude guiarlos espiritualmente. No voy a decir que tengo hijos, malos hijos, porque dos de ellos están en los caminos de Dios, pero sí sufro por uno de ellos que no quiere saber nada, nada de las cosas de Dios. Entonces, me quedé mirándolo así venían a mi mente muchas cosas y yo decía, Señor, cuánto fallé. Y ahora trato de remediar esto con mis nietos, los hablo con ellos, les doy consejos, trato de animarlos y gustosamente he escuchado comentarios de varias personas y el último de ellos fue apenas hace 3 días. Fui a casa de una persona y me dijo, vino su nuera con la niña. Oiga, señora, la felicito, qué niña tan linda tiene, qué nietecita tan educadita, tan bonita, dice, platicadora, llegó y me saludó y la veo muy atenta, la veo muy sociable, la veo muy, que pocos niños saludan. Y sí, realmente, a nosotros los adultos podemos mirar que hay muy pocos niños que saludan, muy pocos niños que agradecen, muy pocos niños que tienen esos valores bonitos. Y gracias a Dios que he escuchado comentarios de varias personas que mencionan cosas muy positivas de mi nietecita. Y digo, bueno, gracias a Dios por esto. Tampoco con eso quiero decir que mis hijos no sean amables, no sean así. Ustedes conocen a Ana Ruth, como es muy simpática y muy amable y tiene muchas cualidades hermosas. Pero yo fallé mucho en la enseñanza. Digo, si yo hubiera sabido esto, ay, no, cuántas cosas mejores hubiera hecho con mis hijos. Ahora ya ellos ya están formados, ya están. Sí. Y qué gusto me daría así en un futuro escuchar comentarios bonitos de Joan, del hijo que ustedes como padres primerizos también están esperando un bebé, ¿verdad? Que haya comentarios bonitos de esos niños. Así como le preguntaron una ocasión, ¿quién de David, ¿verdad?
David, el que está en la Biblia, que dice, ¿y quiénes son sus padres? Porque reconocieron que lo habían formado muy bien, ¿verdad? Lo habían educado muy bien. ¿Y quiénes son los padres de este muchacho? Querían conocer a los padres. Qué bonito va a ser, ¿verdad? Que quiera conocer los padres de Joan, los padres del futuro bebé que ustedes van a tener, y no sé quiénes más de los que están aquí en el grupo esté criando. Muchos de nosotros, pues ya, nuestros hijos ya son adultos, pero los que están criando tienen esa oportunidad, ¿verdad? De formarlos mejor que como nosotros lo hicimos. Es mi comentario. Hermanita Rod, muchas gracias por compartirnos su testimonio y me gustaría mencionar algo. Bien dice, ¿no? Cuando ya después conoció el mensaje, cuando comenzó a ver todas las verdades de la palabra de Dios y seguramente se encontró con este libro y posiblemente cualquier otro, siempre el sentimiento, el pensamiento es, ay, como no lo supe antes. Ajá, y entonces eso es una tremenda amonestación para nosotros los que conocemos, porque somos los encargados de difundir. Ajá, si educar es redimir, entonces estamos hablando que la obra de la verdadera educación también es una obra de redención y de evangelización. Aquí nosotros vemos que cuando ya tenemos, por la gracia de Dios, esta información, necesitamos darla a conocer, necesitamos compartirla, porque si no viene este pensamiento de decir, ¿y cómo no supe? Y casi, casi, ¿y por qué alguien no me dijo? ¿Y por qué alguien no me informó? ¿Por qué fuimos tan reservados y en algunas ocasiones tan egoístas y en otras tan cobardes como para no agarrar y decir, mira, aquí está, mira, ven, te invito? Y ahorita que usted estaba hablando, hermana, vino al pensamiento una parte también donde el espíritu de profecía nos exhorta a tener escuelas para padres. Creo que también esa es una parte de evangelización. Ajá. Los papás, mamás, tenemos necesidades, necesitamos instrucción de la palabra de Dios, de los testimonios del espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía habla de eso, de poner escuelas para padres para precisamente enseñar, porque finalmente educar es redimir y es parte de la obra de evangelización. Y aunque no estaba completamente asentado, ya lo habíamos platicado aquí mi esposita y yo, precisamente también de tenerlo. Y ahorita al estudiar este capítulo y al escucharla a usted, ajá, que hace eco de la voz de muchos papás, de decir, ¿y por qué no supe antes? Es como decirnos a nosotros, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me informaste? Entonces ha venido ahorita, mientras usted hablaba, lo intercambiamos en opinión, mi esposita y yo, de agarrar y decir, esta escuela para papás tiene que arrancar pronto aquí, que sea otro medio de evangelización. Amén, amén. Ojalá que esto pronto se pudiera hacer, ¿verdad? Esto es algo muy hermoso que fuera así. Y que se produzca igualmente mediante folletos de escuela sabática, así como los otros, para que no solamente sea el método de la exposición, sino haya esta parte donde somos o estamos aprendiendo a ser autodidactas. Entonces también les pedimos mucho sus oraciones para que podamos, por la gracia de Dios y los propios y diligentes esfuerzos, llevarlo a cabo. Así Amén. es, David, amén. Amén. Vamos a ir al último párrafo de este capítulo que tiene que ver con nuestro Salvador y su hogar. Dice, la educación en el hogar de Nazaret. Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Y me voy a detener aquí un momento. En una de las cartas a Timoteo, el Espíritu de Dios a través de Pablo hace la mención de que la mujer se salvará teniendo hijos si estos crecen en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir? Y hablando principalmente de aquí de lo que dice el deseo de todas las gentes con respecto a María, la madre terrenal de nuestro Señor Jesús. Ajá. ¿Qué es lo que hizo? Recibió su educación nuestro Señor Jesús de ella y dice claramente fue su primer maestro humano. Ella le enseñó los escritos de los profetas y de ella aprendió las cosas del cielo. ¿Qué significa? Que María, su mamá,
se humilló delante de Dios y claramente lo dijo cuando dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tomó el reto, tomó a nuestro Señor Jesús en su vientre, luego más tarde en sus brazos y cumplió fielmente. Y de ella se puede decir de lo mismo que dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de vida por la obra que como mamá hizo con nuestro Señor Jesús y que es la obra y que puede ser la obra de cada mamá sobre esta tierra. Si no sabemos cómo hacerlo como mamás o como papás, ahí dice claramente: se salvará teniendo hijos, porque eso te lleva a humillarte delante de Dios. Si tú y yo no sabemos cómo educar a nuestros hijos y decimos como Sansón: ¿y cómo ha de crecer el niño? Bien, eso está bien porque vamos delante de Dios y decimos: me considero y me declaro incompetente delante de tu presencia para poder criar este hijo en temor y amonestación. Entonces, enséñame tú. ¿Qué es lo que le debo de enseñar? Pues debes enseñar lo que has aprendido. Ajá. Si tú has aprendido de Cristo, si tú has aprendido el Evangelio, si tú has aprendido los frutos del Espíritu, si la obra del Espíritu de Dios ha sido hecha en tu vida, entonces vas a poderlo hacer y transmitir a tu hijo. Si no, va a ser algo muy complicado. Por eso es que precisamente dice: la mujer se salvará teniendo hijos si estos permanecen en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el ejemplo, en este caso de la madre terrenal de nuestro Señor Jesús, es un ejemplo para nosotros porque nuestro Señor Jesús recibió la primera educación de su mamá. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: vino en un hogar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su parte en las cargas de la casa. Le enseñaron a colaborar en su casa a nuestro Señor Jesús, su papá y su mamá. El que había sido el comandante del cielo consintió en ser un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José. Trabajó ahí nuestro Señor Jesús, aprendió laboriosidad, aprendió los hábitos y aprendió de sus padres y de su madre las primeras lecciones de fe. En el libro de los Salmos dice: tú me hiciste estar confiado cuando estaba en los pechos de mi madre. Las primeras lecciones de fe se llevan a cabo hasta durante el amamantamiento. Si bien también el espíritu de profecía habla mucho de la influencia prenatal, también cuando nacen y el amamantamiento son las primeras lecciones de fe, porque así le dice: tú me hiciste estar confiado cuando estaba en los pechos de mi madre. María cumplió fielmente su ministerio y le está guardada la corona de vida. A todas las mamás o futuras mamás, el Espíritu de Dios les hace la amorosa invitación de permanecer firmes en la fe y cumplir fielmente su ministerio como mamás, para que tengan la corona de vida. Y de paso aquí yo le agradezco a mi mamá que está aquí conectada, todo tu esfuerzo que a lo largo de tus años has hecho, y a pesar de que ya estoy grandote, sigues haciendo como mamá para formar en el amor y en el temor de Dios, porque desde siempre has sido creyente y la luz de Dios ha sido siempre creciente en tu vida. Y eso no, me lo inculcaste, nos lo inculcaste a mi hermano y a mí, y me lo inculcaste a mí. Si hoy puedo tener esta bendición y esta dicha de poder estar leyendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, fue porque la obra que precisamente tú hiciste y mi papá hizo con la luz, que el Señor les fue dando gradualmente y que cada vez es más creciente. Y que Dios bendiga a todas las mamás que crían en amonestación del Señor a todos y cada uno de sus hijos. Amén, amén, así sea. Amén, hermanos. Entonces, aquí culmina nuestro primer capítulo del libro de Conducción del Niño. Pues deseando en Dios que haya sido de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a terminar cantando, alabando a nuestro Dios y orando. El sábado está terminando por acá donde nos encontramos. Entonces, vamos a cantar, vamos a orar, a despedir el día santo del Señor y a pedir que Dios selle esta enseñanza en nuestras vidas.
Oremos. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta tarde y noche, porque nos has dado un hermoso santo sábado que hemos estado en tu presencia, aprendiendo con respecto a ti, Señor. Y sobre todo en esta tarde, porque nos invitas a ejercer con fidelidad la paternidad, Señor. Porque has dicho que la mujer se salvará teniendo hijos. Pero no solamente la mujer, Señor, también el varón. Queremos, Señor, ponernos en tus manos y pedirte que todo lo que hemos aprendido el día de hoy en conducción del niño, lo podamos aprender y lo podamos practicar, Señor, para ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Danos sabiduría, Señor, y danos inteligencia para poderlo aplicar. Y rogamos por todos los papás y mamás, Señor, que tienen a sus hijos, Señor, que posiblemente están lejos del camino. Rogamos por esos hijos y pedimos por esos papás para que les concedas la sabiduría de lo alto. Y enséñanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros a caminar en santidad, en temor tuyo, para poderlo siempre enseñar a tus pequeños, Señor, a tus hijos, porque dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud y son como saetas en las manos del valiente, Señor. Te pedimos que así sea en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, en esta noche y a ti encomendamos, Señor, esta semana que estamos ya comenzando. A ti nos consagramos y nos encomendamos y te pedimos que tú bendigas toda la obra de nuestras manos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén. Ah, Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para todos. Feliz semana, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Feliz inicio de semana. Feliz semana para todos.